Así es, Carmelo, como adelantamos hoy en el primer bloque, vamos a estar hablando sobre el sistema de salud argentino y su posible reforma. Y ya tenemos en comunicación a nuestro primer invitado, que es Leonel Tesler. Él es médico sanitarista, presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria. Y esta entrevista la presenta Miguel Ponce, Materiales Médicos. Muy bien. Doctor, muy buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Pero muy bien. Bueno, acá junto a mi compañera Patricia, hoy comenzamos el programa con un eslogan, una pregunta. ¿Qué es la salud? Y precisamente un especialista nos va a dar su opinión sobre precisamente esta consigna que tenemos hoy en nuestro programa. ¿Qué es la salud? Es una pregunta que nos hacemos casi siempre, hace muchos años, y que tiene muchísimas respuestas, ¿no? Porque tal vez en la escuela, cuando estudiamos en la educación para la salud, estudiamos una definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que dice que es el completo estado de bienestar físico, psíquico, social, la salud. Y eso es algo para tener en cuenta, sirve para pensar algunas cosas. Hay muchas otras definiciones de salud que se manejan. Hay una que nos gusta mucho a nosotros, que es un sanitarista argentino que se llamaba Florian Ferrara, que dice que la salud es la capacidad de resolver conflictos individual o colectivamente en el camino de la construcción de la felicidad. Eso la verdad que nos parece que está buenísimo y que aplica a la salud. Lo que claramente no es la salud, es la ausencia de enfermedad. Sabemos que estar en salud no solamente es no estar enfermo. Uno puede estar sano, si quiere, y sin embargo estar lejos del estado de salud. Y uno puede estar enfermo, pero si tiene todavía la capacidad de resolver conflictos, la capacidad de luchar, tal vez esté en un estado de salud también. Y al margen de la definición que podamos dar teórica de salud, hay algo muy importante, que es que tal vez es lo que más sirve para pensar alrededor del sistema de salud, que es que la salud es un derecho. Básicamente, el acceso a la salud es un derecho. Y como tal, tiene que ser igual para todas las personas. Por el solo hecho de ser una persona, tenemos derecho a acceder a la salud a todos por igual, no importa dónde vivamos, de qué trabajemos, si trabajamos o no trabajamos, cuánto dinero tengamos. Eso me parece que es lo más importante cuando pensamos en salud. Leonel, y para ampliar un poquito esto del acceso a la salud, ¿podés darnos detalles? Porque más allá del punto donde nos encontremos, acceder gratuitamente, sería acceder a la salud. ¿Qué otros factores tienen que ver con esto, con el pleno acceso a la salud que tenemos como derecho? Bueno, el acceso a la salud, capaz lo que uno piensa inicialmente es que uno puede consultar en un centro de salud o en un hospital, y eso tiene que ser accesible para cualquiera. Pero no solamente es la consulta médica, también incluye los tratamientos, la consulta médica o de cualquier otra profesión de salud, ¿no? También incluye los tratamientos, pero además de los tratamientos incluye las prácticas de prevención y promoción. De prevención, por ejemplo, la vacunación, que ahora está tenemos ahí un pequeñito poquito, sí, problemita. vamos a ver, debe ser problema de señal, seguramente. Sí, la señal, sí, porque la imagen la tenemos ahí. Ajá. Ahí está, doctora. Ahí se escucha. Ahora sí, doctora, adelante. Sonido. Bárbaro. No, decía que las vacunas son un ingrediente importantísimo de la prevención, pero también un montón de otras cosas que tienen que ver con prevenir la aparición de enfermedades, como la posibilidad, no sé, de acceder a una alimentación saludable,
de poder hacer la actividad física, todas esas cosas hacen a la salud, hacen a la prevención de enfermedades, a la promoción de la salud y también forman parte del derecho a la salud. Ahora, y por supuesto hay una parte muy importante que también tiene que ver, por ejemplo, con la salud ambiental, ¿no? Que el entorno en donde vivimos sea un entorno que no nos enferme. Claro. Totalmente. Gualeguaychú por eso se destaca siempre en el tema ambiental. Doctor, ¿y cómo está el sistema sanitario argentino? Y luego de la pandemia. Y el sistema sanitario. Luego de la pandemia está cansado el sistema sanitario argentino, especialmente quienes trabajamos en él. Pero lo que desnudó la pandemia, que es algo que pasaba desde antes de la pandemia y que tal vez la pandemia empezó a permitirnos repensarlo y ver cómo se puede ir solucionando, es que está profundamente fragmentado el sistema. ¿Qué quiere decir que está fragmentado? Que está partido en un montón de pedazos a los que les cuesta mucho dialogar y articular entre sí. Por un lado tenemos tres grandes patas del sistema de salud. Una es el Estado, otra es las obras sociales y la tercera son los privados. Pero si uno se pone ya en esas tres grandes partes, está dividido y le cuesta muchísimo dialogar entre las partes. Pero si uno se pone a pensar, también adentro del Estado, por ejemplo, hay también una fragmentación. Entonces, por ejemplo, el primer nivel de atención, que son las salitas, los centros de salud, son municipales, pero el hospital es provincial. Puede pasar que de repente, porque coinciden políticamente, por alguna cuestión que es coyuntural, coincida quien gestiona el hospital con quien gestiona la salud municipal. Pero si no, queda librado a que cómo se lleven o no quienes conducen cada espacio, y puede llevar eso a que haya desarticulaciones. A eso se le añade que en algunos lados hay también hospitales nacionales. Justo en Entre Ríos, por ejemplo, no hay. Pero en otras provincias del país hay unos pocos hospitales nacionales que están distribuidos por diferentes lados, y esos también funcionan aparte. Y hay algo interesante, que es que en el Estado la mayor parte del presupuesto lo tiene la Nación, pero sin embargo la Nación no tiene ni hospitales ni centros de salud. Los hospitales suelen ser provinciales y los centros de salud suelen ser municipales. Esto ya es un problema. Las obras sociales son cerca de 300 en el país, y cada una funciona por su cuenta, y hay obras sociales pobres y obras sociales ricas. Las obras sociales ricas le pueden dar a sus afiliadas y afiliados un acceso, no sé si mejor, pero seguro con más prestaciones que las obras sociales más pobres. Y después están las prepagas, que atienden a un porcentaje mucho menor que las obras sociales y que el Estado, pero que también se manejan por una lógica de lucro. Yo no sé si es exactamente mejor el servicio que dan las empresas de medicina prepaga. Sí, seguro tienen una mejor boletería en las internaciones, tienen menos tiempo de espera para los turnos, ese tipo de cosas. Esa fragmentación que tiene el sistema genera una gran desigualdad en el acceso. Y por eso nos parece que es importantísimo empezar un proceso lento pero firme de integración del sistema. Eso durante la pandemia se ha hecho y dio muy buenos resultados. Fue lo que nos permitió que en el país, pese al enorme número de casos que hemos tenido, pese a la cantidad gigante de vidas que nos ha costado la pandemia, a nadie le faltó en ningún momento
una cama, a nadie le faltó un respirador si lo necesitaba, a nadie le faltó oxígeno. Y eso es porque se pudo integrar a los ponchazos, pero se integró el sistema de salud, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Leonel, sabemos que se habla de una posible reforma del sistema de salud. ¿Podés decirnos, bueno, a partir, por supuesto que hay muchísimas falencias y como decimos, fragmentaciones, pero a partir de dónde se origina esto y cómo se comenzaría a dar esta posible reforma? Bueno, la reforma básicamente que estamos pensando es en la línea de lo que hablábamos recién de la integración, que puedan dialogar las diferentes partes del sistema de salud para funcionar integradamente. Y que no importa dónde uno viva, no importa de que uno trabaje, no importa si está ocupado o desocupado, tenga el mismo acceso a la salud, y que la salud no sea algo que dependa, o el acceso a la salud no sea algo que dependa de que uno tenga alguna ventaja o no, o que sea una mercancía la salud. Alrededor de eso es que se está pensando en la reforma. Hace muchos años que venimos trabajando, militando, luchando por lograr esa reforma. En estos últimos meses, tal vez porque la salud empezó a ponerse en la agenda por un motivo horrible que fue la pandemia, empezó a cobrar mucha más fuerza esa discusión, y también me parece que se pudo empezar a dar un debate que antes no se daba, porque la mayor parte de los actores que intervienen, tanto desde el sector privado, desde las obras sociales sindicales, desde las obras sociales provinciales, desde el Estado, de las diferentes jurisdicciones, se ve que es necesario ir hacia esa integración. Así que estamos muy entusiasmados porque es una realidad posible. Y la idea de la reforma es, ante todo, que nadie pierda nada de lo que ya tiene, sino que podamos igualar en términos de acceso, y que todos tengamos el mismo acceso a las políticas de prevención, a las políticas de promoción, que todos quienes necesiten algún procedimiento diagnóstico lo puedan tener en tiempo y forma, que todos los que necesiten un tratamiento lo puedan acceder también en el momento más oportuno, que no dependa de la cobertura que uno tiene para ver cuándo tiene turno, cuándo le hacen el estudio, cuándo llega el diagnóstico, porque eso muchas veces hace que quien está en una posición más desfavorecida corra más riesgo de tener una enfermedad muy grave y no poder tratar, o de morirse directamente. Hacia eso se encamina la idea de reforma que proponemos. Claro, por ahí uno se pregunta, ¿no? Porque aquí tenemos ejemplos claros. Para conseguir un turno de un especialista debe esperar, no sé, salvo que sea un caso muy grave, ¿no? Pero hay espera de un mes, por ejemplo. ¿Cómo se va a subsanar eso? Y la otra pregunta, aquella persona de condición humilde económicamente que va a un CAP, y aquel que tiene una prepaga, que va a un sanatorio privado, ¿cómo vamos a equiparar esto? Bueno, lo que tenemos que tender a entender es que todo forma parte de un mismo sistema, y que por un lado tenemos que ir integrando la información que esté disponible, la información de los privados, del Estado, de las cosas que dependan de obras sociales, tienen que estar disponibles para poder planificar, y después la idea de articular es justamente que, por ejemplo, en estándares de calidad no haya distinción entre privados y públicos, que podamos tener una distribución más racional de quienes trabajan también en el sistema, va a ser muy importante, que
la cantidad, por ejemplo, de enfermeros y enfermeras, de médicos y médicas que están trabajando, no sé, en el privado, tengan que ver con la población con la que trabajan, más que con otros factores. Lo mismo con el público. Es un problema muy importante de poder ir resolviendo el tema de la fuerza laboral, de los trabajadores y trabajadoras de la salud, porque es algo que no deja de estar en crisis en nuestro país desde hace mucho tiempo, especialmente en algunas especialidades y sobre todo en la enfermería, ¿no? Son cosas que hay que pensar. Después, las políticas de medicamentos, es muy importante abordarlas. Hay experiencias muy interesantes que se han realizado en los últimos años, que son ejemplos a seguir. Lo que se hizo con PAMI, por ejemplo, con los medicamentos esenciales, es muy importante. Después, las experiencias que hay de producción pública de medicamentos también es interesante. La articulación que se ha logrado ahora para la producción de vacunas con el sector privado también es algo para tener en cuenta. Son todas cosas que van sumando de a poquito a que se pueda armar una propuesta interesante de sistema de salud integrado. Leonel, bueno, algo que te queríamos consultar, porque hace unos días estuvimos hablando sobre el PAMI, precisamente la situación de PAMI en nuestra ciudad, pero queríamos saber si podés contarnos, porque bueno, hablando justamente de la accesibilidad y demás, sabemos que por ahí las esperas son largas, hay muchísima burocracia, que el PAMI ha hecho cuestiones para solucionarlo que tienen que ver con digitalizar muchas cosas, que para los adultos mayores no es fácil, pero queremos que nos cuentes, ¿sabe cómo es el panorama de PAMI a nivel nacional? Bueno, el PAMI tiene la particularidad de ser la obra social más grande de Latinoamérica, ¿no? Tiene cerca de 6 millones de afiliados y afiliadas, y vienen teniendo un proceso largo pero interesante de transformación en la forma de atender, y de tratar de que cada vez esté más accesible a todos los afiliados y afiliadas en todos los servicios que tiene que prestar PAMI, ¿no? Tal vez lo más interesante que ha pasado en todo este tiempo es, por un lado, primero los medicamentos esenciales, y después el manejo que se ha tenido a lo largo de la pandemia, con primero el diagnóstico y el manejo en las instituciones de estancia prolongada, en los hogares para adultos mayores, que la verdad es que pasaron la pandemia de una forma mucho más controlada que en otros países. Y después con la vacunación, que se realizó también en un tiempo muy acelerado y de una manera muy eficaz, ¿no? Seguro hay muchísimas cosas más para hacer en PAMI, que desde la conducción nacional y después en cada provincia irán tratando de mejorar. La verdad es que hay mucho para hacer. Doctor, el gobierno nacional creo que el que tiene la plata, ¿no? Porque las obras sociales sindicales son apoyadas económicamente muy fuerte por el gobierno nacional. Por eso sería un paso menos para este sistema integral que se pretende realizar, porque dependen del gobierno prácticamente las obras sociales sindicales y demás, como el PAMI, ¿no? No, la verdad es que las obras sociales sindicales depende cuál, depende cuándo, pero se financian las obras sociales con los aportes de la cuota los sindical, empleadores
y de los empleados y empleadas, por supuesto. Y el PAMI también se financia con los aportes de los afiliados y afiliadas. Tal vez hay algunas patas importantes que vienen del Estado que tienen que ver, por ejemplo, con el financiamiento de las prestaciones por discapacidad o con los tratamientos de alto costo, que son enfermedades, son tratamientos que son para enfermedades no tan frecuentes, pero que los remedios cuestan muchísima plata, o los tratamientos por discapacidad que están también o son muy largos o tienen mucho costo y que eso el Estado Nacional lo va compensando. Eso indudablemente ya es una pata que hace a la integración, pero tal vez sea interesante ver que aún con esta interacción que tienen con el Estado de las obras sociales, sigue habiendo una enorme desigualdad entre obra social y obra social. Tal vez se ve mucho más la diferencia en el acceso entre el afiliado a una obra social pobre y el afiliado a una obra social rica que entre alguien que accede al sistema estatal que alguien que accede a una obra social. Porque además hay un tema con las obras sociales, con las personas que tienen sueldos bajos y están en obras sociales chiquitas y sin muchos recursos, que es que no son las obras sociales más grandes o las prepagas no los quieren recibir tampoco, porque no les sirven, no son negocios. Hay algo que tal vez haya que revisar, que eso se está revisando acá, que es la desregulación absoluta del sistema de obras sociales. Ustedes saben que uno puede elegir, salvo que tenga la obra social provincial, que es de afiliación obligatoria, en las obras sociales sindicales, cuando uno trabaja por fuera del Estado provincial, es un mercado el de las obras sociales. Compiten las obras sociales entre ellas y con las empresas de medicina prepaga para captar especialmente los sueldos más altos, los aportes de los sueldos más altos para tenerlos como clientes, ¿no? Eso es algo que también hay que revisar, porque siempre termina perjudicando a las personas que ganan menos. Leonel, antes de terminar con la entrevista queremos consultarte porque sabemos que muy prontito se viene el 8º Encuentro Nacional de Salud. ¿Podés contarnos cuándo es, dónde se va a desarrollar y bueno, cuál es el objetivo de este encuentro? Bueno, este encuentro justamente va a ser el 30 de octubre, el sábado 30 de octubre, es decir, dentro de muy poquitos días, dentro de una semana y 2 días, se va a hacer en la provincia de Buenos Aires, en José C. Paz, y justamente tiene como temática principal la construcción de un sistema nacional integrado de salud. Va a haber cerca de 15 mesas con gente de todo el país discutiendo, debatiendo alrededor de estos temas. Va a haber desde temas, desde mesas sobre adultos mayores, hasta mesas sobre ciencia, tecnología y salud, pasando por salud mental, fuerza laboral en salud, gestión de obras sociales, muchísimas mesas donde nos vamos a encontrar para poder discutir estos temas. Y algo que es muy importante, estamos haciendo en todo el país preencuentros. Y ustedes, pasado mañana, el sábado, tienen un preencuentro que se va a hacer en Gualeguaychú. Así que es muy importante que quienes estén interesados puedan participar, porque se van a debatir estos mismos temas y después va a haber una comitiva importante de Gualeguaychú que va a ir para el encuentro que se hace. Bueno, veo que está todo encaminado, hay gente trabajando. Ojalá que esto sea para bien de todos los argentinos, que mejoremos este sistema de salud y
yo creo que lo fundamental es que ir ganando tiempo, porque por ahí alguien piensa, sí, pero esto va a llevar mucho tiempo. Pero veo cómo están trabajando y hay gente muy interesada, esto puede acortar los plazos. Ojalá sea así, doctor Tesler, ¿eh? Seguro que va a ser así, más temprano que tarde vamos a poder tener un sistema más justo para todos y todas. Muy bien. Bueno, un gusto, doctor. Te agradecemos muchísimo por Igualmente. darnos tu tiempo y por supuesto por respondernos con tanta predisposición todas las preguntas. No, muchas gracias a ustedes, que anden muy bien.